Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Python y en esta ocasión vamos a ver el tema de los paquetes. Pero para ver el tema de los paquetes, primero necesitamos saber qué son. Los paquetes no son más que los directorios donde se almacenan los módulos relacionados entre sí. Los directorios vienen siendo las carpetas y los módulos vienen siendo los archivos, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven? Esto nos sirve para organizar y reutilizar módulos y tenerlos separados por diferentes carpetas o paquetes, como le estamos llamando a esta sección o a este tema. ¿Y cómo se crean? En Python es muy sencillo. Únicamente debemos crear una carpeta con un archivo, dos guiones bajos, init, dos guiones bajos, .py. Es todo lo que necesitamos hacer. ¿De acuerdo? Para que quede mucho más claro, vamos a hacer un ejemplo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a crear primero una carpeta donde queremos que se guarde, o más bien vamos a crear un paquete, que es la carpeta donde queremos que se empiecen a guardar. Vamos a crear aquí un nuevo folder, aquí en New, después Folder. Ya que no lo creó, vamos a buscarlo aquí donde dice Folder sin título, vamos a seleccionarlo y vamos a ponerle renombrar y vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Yo le voy a poner el nombre de paquetes, ¿de acuerdo? Después le doy renombrar y vemos que aquí está ya con el nombre de paquetes. Y como podemos ver, no tiene nada dentro. Lo que necesitamos hacer es lo que les decía, crear un archivo que se llame init, que es lo que nos pide Python para que pueda trabajarlo de esta manera. Vamos a crear uno nuevo y en lugar de irnos a Python, no vamos a crear un archivo Python, sino vamos a crear un archivo de texto como lo hicimos en el video pasado. Vamos a abrirlo y vamos a renombrarlo, ¿de acuerdo? No vamos a poner nada, es un archivo vacío. Simplemente vamos a poner dos guiones bajos, init, de iniciar o inicialización, dos guiones bajos, .py, ¿de acuerdo? Damos un OK y ya no lo creo, ¿de acuerdo? Ya con esto, ya fue creado nuestro archivo aquí, ya lo podemos ver, ya está creado así nuestro archivo init.py. Bien, ahora lo que seguiría sería crear un archivo .py. Recuerden que para crearlos nos vamos a New, Text File, y aquí vamos a definir nuestras funciones. Voy a poner las mismas que ya teníamos en el video pasado, aquí las tengo seleccionadas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a renombrarlo, vamos a ponerle paquete módulos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle OK. No le puse el .py. Ahí está. Se fijan, y ahora sí ya lo transformó en Python, exactamente como lo hicimos en el video anterior. ¿De acuerdo? Si nos vamos aquí nuevamente a la carpeta o al paquete de paquetes, valga la redundancia, aquí ya tenemos paquete módulos y nuestro archivo init.py con sus guiones bajos. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el mismo archivo que hicimos en el video pasado, que se llama uso módulos, donde mandamos llamar las funciones desde otro archivo o desde otro módulo, ¿de acuerdo? Si ejecuto me va a ejecutar el que se llama así módulos, pero no me va a ejecutar paquete módulos que está dentro de la carpeta. ¿Cómo lo puedo mandar llamar? Bueno, para ello necesitamos capturar el nombre de la carpeta que se llame paquetes, que así como lo nombramos. Y aquí ya me está, al poner el punto, ya me pone cómo se llama el archivo Python que está dentro, que se llama paquete módulos. ¿De acuerdo? Ya lo selecciono, elimino módulos, perdón. Y aquí puedo mandar llamar, como en el video anterior de los módulos, puedo mandar llamar solamente una función. Se llama saludo. Y pongo saludo. Ok, ahí vemos el resultado de el saludo que nos manda llamar. Ahora si pongo la otra función despedida, la mandamos llamar y aquí está. Dice nos vemos después. Y si queremos llamar las dos, o todas las que tenga, todas las funciones que tenga, vamos a poner aquí igual saludo. Y ahí están las dos, saludo y despedida. Damos enter, control enter, perdón. Y nos manda a llamar ambas. Ahora, una cuestión. Si le llega a marcar un error donde dice que no se puede importar el paquete como tal o la carpeta que ustedes hayan definido, lo único que tenemos que hacer es detener aquí el kernel y darle aquí en kernel, reiniciar y correrlo nuevamente, correr todo, ¿de acuerdo? Esto porque a veces se queda
lo que es las asignaciones antiguas, ¿de acuerdo? Por eso es necesario volverlo a detener y volverlo a cargar. Digo, eso puede pasar y si les llega a pasar, pues esa es la manera de corregir. Ahora bien, esto podría funcionar también con subpaquetes o subcarpetas, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí en paquetes podemos crear otra carpeta, otro folder, que sería otro paquete. Y cuando lo queramos mandar llamar, simplemente es aquí en uso módulos ponerle el nombre de la carpeta. Por ejemplo, sería así. Vamos a poner folder. Vamos a renombrar este folder. Que sea saludo. ¿De acuerdo? Saludo. Y tendríamos que este mismo init.py crearlo ahí. Vamos a crearlo. New text file. Vamos a renombrarlo. Los guiones bajos. Init. Guión bajo. Punto PI. Perdón. PI. Ahí está. Lo guardamos. Y ya quedó creado. Ahora, y si quisiéramos crear que en esta carpeta solo estuviera el saludo, tendríamos que hacerlo igual. Text file. Después definir la función. La función sería, vamos a poner ahora saludar. ¿Y cuál sería el texto que va a mandar? Vamos a poner, te mando saludos desde un subpaquete. Un subpaquete. ¿De acuerdo? Ya lo creamos. Vamos a renombrarlo. Recuerden que hay que ponerle, vamos a poner saludar.py. Ya lo cambió. ¿De acuerdo? Ahora para hacerlo o utilizarlo desde nuestro uso de módulos, tendremos que poner aquí la subcarpeta que se llama salud. ¿Cómo le puse? Saludo. Saludo. Y el archivo se llama saludar. Punto saludar. Y aquí vamos a poner nada más saludo porque es la única que tengo. Y la función, ¿cómo se llama? Saludar también. Saludar. Bien, este es el mensaje que les decía hace un momento que marca error porque tiene almacenada en memoria otra. Simplemente es detenerlo, irnos a kernel, reiniciar y correrlo todo nuevamente. Y aquí nos pregunta si queremos continuar corriendo o reiniciarlo y correr todas las celdas. Lo corremos. Listo, ahí está. Ya era lo que les decía, simplemente al restablecerlo y correrlo, me manda ya el saludo desde un subpaquete. Ahora, si les llega a seguir marcando el error, también es cuestión de que a veces no hemos salvado, ya sea donde definimos las funciones o donde creamos nuestro paquete, etc. Por lo que a veces hay que tener cuidado siempre que creamos un archivo PI o un paquete, siempre estar salvándolo para que no nos marque este tipo de errores. Ahora bien, ¿qué es lo más importante aquí? Recuerden que tenemos que aquí establecer los paquetes, que son las carpetas que se encuentran dentro de esta carpeta que se llama paquete, o este paquete que se llama paquetes, que yo sí lo nombré, o este subpaquete que es una subcarpeta que se llama saludo. Y dentro está nuestra clase o nuestro archivo PI, que es el que vamos a utilizar. Y dentro de este archivo o de este módulo que se llama saludar, está nuestra función. Recuerden siempre tenerlo presente esto. Ahora, ahorita se hace muy extenso, pero hay manera de simplificarlo esta manera, por lo que en los posteriores videos vamos a ver cómo hacerlo de manera simplificada. Pero lo que quería era que conocieran este método que se puede hacer y que son los paquetes que ya conocimos, que son las carpetas, ya conocimos los módulos, que son los archivos, y en los siguientes videos vamos a ver cómo simplificar esto. ¿De acuerdo? Hasta aquí dejo el video. Si fue desagrado, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal para seguir aprendiendo con nosotros. Que estén bien, nos vemos en la próxima.